la gran Fabiola. Fabi, ¿estás allí? Sí, doctora, pero como no es PowerPoint, es PDF, no Pero sé no se cómo le... muestra. Ahí vi tu flecha. Ah, ya, es el del mouse. Ese es el vaso sano y el otro es el enfermo. Señalamos al enfermo. Cuando más del 50% ya está involucrando, ya va a empezar a dar sintomatología. Y la principal sintomatología que da es la claudicación intermitente. Pasemos al siguiente. Jóvenes, ustedes me van cortando o preguntando en algo, ¿estamos? ¿Y por qué se da la sintomatología? Por lo que mencionamos, por una obstrucción que puede ser aguda, que es lo menos frecuente, ¿estamos? Eh, o una obstrucción crónica, ¿estamos? Que cuando ya esto supera más del 50% de la luz del vaso, sobrepasa la capacidad funcional y puede dar distintos síntomas y signos que estamos detallando acá. Por ejemplo, dolor a nivel del vaso, del miembro comprometido, puede dar elementos de cianosis, palidez, frialdad. ¿Por qué? Porque no va a haber una adecuada perfusión, ¿cierto? Incluso va a haber pérdida distal del vello, va a haber painoquía, es decir, va a haber un engrosamiento de las uñas de los dedos del pie. Se pueden observar también úlceras distales a la obstrucción. ¿Por qué? Porque es una zona que no está bien perfundida. También puede haber, los pulsos van a estar disminuidos, puede haber el tril. El tril es el frémito que nosotros podemos palpar a nivel de la obstrucción. Así como las valvulopatías, el soplo producía un frémito, bueno, acá se llama tril a ese frémito que uno puede llegar a palpar, a esa vibración por la aceleración del flujo de sangre a nivel de la obstrucción. Pueden haber soplos si lo escuchamos con el estetoscopio. Siguiente, por favor. Y bien, acá, al igual que para cualquier patología, es importante la anamnesis. Dijimos que se suele presentar mayor en gente mayor de 65 años, damos que tengan factores de riesgo cardiovascular que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son? La diabetes, historia de tabaquismo, hiperlipidemia, hipertensión, o que en la misma familia haya historia de enfermedad arterial periférica. ¿Estamos? También puede ser en gente de menos de 50 años que también tengan diabetes, ¿estamos? O en pacientes que tengan también alguna otra enfermedad aterosclerótica conocida. ¿Cuáles son las características del dolor? El paciente va a decir que es como tipo un dolor quemante, como brasa, ¿estamos? Que empeora, al igual que una angina de pecho. ¿Con qué empeoraba? Con el ejercicio. Eso también empeora con el ejercicio. Se va a caracterizar porque tiene cianosis, parestesia. Vamos al siguiente. Mire, el paciente está caminando, camina por ahí 1 o 2 cuadras y le empieza a doler la pierna donde tiene el compromiso arterial, donde tiene la estenosis, la obstrucción de la arteria. ¿Y con qué pasa? Cuando esta persona se sienta. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, tenemos que saber que la claudicación verdadera tiene ciertos criterios. La claudicación, así como el angor, una angina estable, no duele cuando estamos en reposo, ¿cierto? Duele cuando se desencadena frente al esfuerzo. Entonces, podemos ahí marcar, por ejemplo, a qué distancia, no sé, a los 100 metros le empezó el dolor, entonces marcamos a 100 metros, presenta el dolor o la claudicación, el dolor a nivel de la pantorrilla del miembro que esté afectado, ¿no? Y tiene que ser, mayormente suele ser en las pantorrillas y suele disminuir con el reposo, ¿sí? Y va a depender de dónde esté la obstrucción. Por ejemplo, si la obstrucción es iliofemoral, la claudicación será a nivel de los muslos. Si la obstrucción es a nivel de las ramas popliteas, lo va a sentir a nivel del arco plantar ese dolor, ¿sí? Si es femoropopliteo, va a sentir a nivel de las pantorrillas ese dolor, ¿sí? Siempre va a ser distal a la obstrucción, ¿cierto? Pasemos al siguiente. Chicos, ustedes me cortan donde les parezca, ¿estamos? Bien, a la inspección, ¿qué voy a ver? Voy a ver una piel, como en la imagen, una piel más fina. A la palpación va a estar fría, va a haber pérdida del vello, puede haber un rubor cianótico, van a estar disminuidos los pulsos, ¿estamos? Voy a... lo que me refiero es como
distal a la obstrucción. ¿Estamos? Voy a percibir allí una frialdad al tocar ese pie, ¿estamos? Ese pie, esa pantorrilla, vamos, se va a percibir una frialdad, ¿estamos? ¿Qué más? Una palidez también. Eso, vamos a con lo siguiente. Y en casos ya mucho más avanzados se pueden ver incluso úlceras, ¿estamos? Y las tenemos que distinguir de las úlceras venosas, porque una insuficiencia venosa también te da úlceras, una insuficiencia arterial también, y en estados muy avanzados te puede dar, recuerden que es una piel fina, si esta se lesiona, estamos, si no está bien perfundida, si un órgano no está bien perfundido, se va a necrosar, ¿estamos? Y en este caso se va a ulcerar. ¿Cuáles son las diferencias? En el venoso tiene un fondo granulomatoso, en cambio el otro tiene un fondo atrófico, porque no está bien perfundido. No suelen sangrar, las otras sí suelen sangrar, suelen estar en las prominencias óseas. ¿Estamos? Recuerden que también, y estas van a ser sobre todo, van a ser asimétricas, van a ser justamente en el miembro que esté comprometido. ¿Estamos? Pasamos al siguiente. Bien. Hay ciertas clasificaciones para que yo pueda ver el grado de severidad del compromiso, de la obstrucción, ¿estamos? Bueno, una forma de hacer diagnóstico es lo que vemos acá. El índice, que vendría a ser el índice brazo o braquio tobillo, ¿estamos? Que me voy a ver cómo es la presión. Voy a medir la presión sistólica a nivel del brazo y lo voy a comparar con la presión sistólica a nivel, en este caso, en la primera imagen que se ve, vendría a ser de la arteria pedia, ¿estamos? Que viene a ser una rama de la tibial anterior, y luego detrás del malleolo interno, allí puedo valorar la tibial posterior, ¿estamos? Cualquiera de estas arterias puedo valorar. Si este índice es menor a 0.90, tiene una sensibilidad del 79% y 83% de que estoy frente a ¿qué? Frente a una enfermedad arterial periférica. Entonces, después de eso, le tengo que mandar a hacer un ultrasonido o una angiotomografía de la región para corroborar. ¿Estamos? Se ha visto que con índices entre 0,4 a 0,9 ya te da claudicación, y entre 0,2 a 0,4 da un dolor en reposo, y menores a 0,4 ya hay mayor predisposición a pérdida tisular, mostrándote úlceras o gangrenas. Acá hay una clasificación clínica que se suele usar, que es la clasificación de Fontaine. ¿Sí? El grado 1, cuando el paciente está asintomático, pero yo ya por el examen físico, al hacer un índice de lo que es tobillo-brazo, me da menos de 0,9. Entonces ya estoy pensando, aunque esté sintomático, y hay que mandarle a hacer un estudio de imagen para tener la certeza diagnóstica. Si el paciente ya tiene claudicación intermitente, pero esta no limita el estilo de vida, y estoy en un grado 2. El grado 2 se divide en A y en B. Si tiene una claudicación intermitente que ya le limita al paciente, es decir, que ya, si antes subía con rapidez un primer piso, ahora ya no puede, si antes caminaba 3 cuadras de seguido, ahora no, tiene que hacer paradas porque el dolor es intenso, para que se le pase, tiene que parar. Si ya, luego ya es un grado 3 cuando es algo similar a la disnea, ¿no? O al Angor, cuando vemos la clasificación de la Nija, ¿vieron? Bueno, pero este tiene otro nombre. Si se presenta un dolor en reposo, es dolor o parestesia, y es un grado 3, gangrenas, úlceras, es un grado 4, y bueno, ya entre el grado 3 y el grado 4 ya se trata de una isquemia crítica que tiene altas chances de que tiene que ser amputado. Estamos que ya no se va a resolver con colocar allí un estén o con abrir esa obstrucción, esa estenosis. Pasamos a la siguiente, por favor, Fabi. Bien.
Entonces, ¿cómo estudiamos al examen físico? Al examen físico yo voy a evaluar los pulsos en la región pedia, en la región de la arteria, el pulso pedio o de la tibial posterior, como se ve en la parte inferior, y tenemos esta memotecnia que dice fritas. Veo la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la tensión, la amplitud, la simetría. Ya tuvimos una clase de pulso. También voy a ver que el relleno capilar, el tiempo de relleno capilar está aumentado. ¿Estamos? ¿Yo qué hago? Presiono el pulpejo, puede ser en este caso de los dedos del pie, y después suelto, y si veo que tarda en recuperar, si ustedes se presionan así sus deditos, ven que se torna pálido, ¿no? Pero apenas sacan, bueno, eso háganlo con su pie, pero en serio. Y apenas retiran, ven que rápidamente se vuelve a llenar porque hay una adecuada perfusión. Pero en estos casos, como hay una estenosis significativa, si tarda más de 4 segundos, se le considera patológico y positivo al test. Vamos al siguiente. También se puede hacer otro test que se conoce el test de Buerger. ¿Qué hago? Con el paciente de cúbito supino, le voy a levantar todo el miembro inferior, que yo sospecho que está afectado, estamos a una altura de 15-30 grados, o sea que haga el ángulo con la camilla, ¿no? Y levanto la piernita. Ahí estamos. Lo tengo así por un minuto, ¿estamos? Y la levanto y luego voy a observar que hay una palidez marcada y también puede aparecer dolor, ¿estamos? Y cuando yo bajo va a haber una hiperemia reactiva. Miren cómo se torna, totalmente pálido, ¿estamos? Porque no pasa la sangre. ¿Vieron ahí ese piecito blanco, casi el mismo color que el fondo de la diapo? Y al costado ven una hiperemia reactiva. Esto está a favor de que se trate de una enfermedad arterial periférica. Sigamos. Bueno, si yo ya veo que mi paciente tiene síntomas, ¿estamos? En este caso, que ya tenga un dolor en reposo, pérdida de tejido, ulceración, gangrena, rápidamente lo tengo que mandar con el especialista. ¿Quién es el especialista? No es el cardiólogo, es el vascular. ¿Estamos? Él es el especialista, es el que le va a arreglar, le puede hacer bypass, le puede poner un stent. ¿Estamos? Los cardiólogos no. Si mi paciente tiene síntomas atípicos en esa extremidad, si tiene una claudicación, entonces allí ¿qué hago? El siguiente paso es hacer el examen de índice tobillo-brazo. Si el índice de tobillo-brazo está en menos de 0,9, y ahí ya considero obviamente mandarlo con el especialista o hacer algún examen de imagen Doppler o hacer una resonancia, una angiografía. ¿Estamos? Si está ahí en el límite entre 0,9 y 1,30, le puedo hacer una prueba con el ejercicio, después de haber hecho ejercicio, calcular nuevamente el índice en el índice tobillo. Y si con el ejercicio está todo bien, bueno, lo sigo valorando normal. No lo voy a mandar, no lo voy a seguir estudiando. No sé, lo cito de acá a 3 meses y veo cómo anda. Siempre en ellos optimizar todos sus factores de riesgo cardiovascular. ¿Estamos? Siguiente, por favor. Bien, y recuerden también que hay que diferenciarlo con la insuficiencia venosa. ¿Sí? La insuficiencia venosa, las causas son sobre todo ¿por qué? A diferencia de lo otro, la insuficiencia venosa, sus causas son, puede ser por gente sedentaria, que tenga ya cierta predisposición hereditaria, gente obesa, estamos, y estas piernas hay que distinguirlos de esta sintomatología porque esto va a tener cansancio de pies, que sobre todo se va a dar hacia el horario vespertino, pueden tener como calambres musculares, pueden haber edemas, aumento de la temperatura, es decir, va a estar más caliente. En cambio, el otro, ¿cómo estaba? Estaba frío. Y se pueden ver todos esos cordones por las dilataciones, la insuficiencia venosa. También pueden haber cambios de coloración. Van a ver que esa piel tiene un color ocre, de color marrón, ¿estamos? Y las úlceras también no están tan delimitadas, ¿estamos? Eso, pasamos al siguiente, por favor. Y ahí, en la siguiente diapo, Fabi, ¿la tenemos todavía? ¿Cómo yo diferencio de una insuficiencia venosa? La insuficiencia arterial
tiene claudicación verdadera. ¿Qué dijimos? Que frente al ejercicio, al caminar, a la marcha, arranca el dolor. Me detengo, se detiene, como una angina estable. ¿Estamos? En cambio, la insuficiencia venosa no tiene esa claudicación. ¿Estamos? Habitualmente suele ser unilateral, es decir, donde esté la estenosis significativa, ¿no? La pierna o el lugar afectado. ¿Estamos? Mientras que el otro, el dolor suele ser más hacia la tarde. Todo el día estuvo de pie, una gran congestión, suele molestar más hacia la tarde. En la insuficiencia arterial voy a ver palidez posterior a la obstrucción, mientras que en el otro no, bien va a haber una pigmentación ocre. ¿Qué más? Va a haber elementos de atrofia muscular. En el otro, en cambio, en el otro lado no tengo esos elementos de falta de crecimiento de vello o que las uñas se tornen más hiperqueratóxicas, más engrosadas. ¿Estamos? Recuerden que el otro lado no está bien perfundido, en cambio la insuficiencia venosa sí está bien perfundida. En casos de insuficiencia venosa lo que está fallando es el tema de las venas. ¿Estamos? Bien, pasemos al siguiente. Y pueden revisar ese artículo, que está bueno. ¿Seguimos? Jóvenes, me siento sola. ¿Están todos bien allí? Sí, doctora. ¿Qué ánimos, Lucas? Sí, doctora. Ya, me alegro. Sigamos entonces. Ahora vamos, ¿preguntas del otro o pasamos a exámenes? Está apurada, Fabi, ya me pasó exámenes. Muy bien, vamos a ir ahora a los de laboratorio. Alguien está bajando del auto. Estamos. Me voy a centrar, porque ustedes del laboratorio lo van a ver, me voy a centrar más que todo en los biomarcadores cardíacos, ¿estamos? Me voy a centrar sobre todo en eso. Tanto la insuficiencia cardíaca, un síndrome coronario, el TEP, te pueden dar ciertos elementos, se puede decir sustancias o biomarcadores. Cuando hablo de biomarcadores, me refiero a los que son propios del tejido, que te van a hablar que hay daño en ese órgano. ¿Estamos? La clase se va a centrar sobre todo más en eso. Por ejemplo, ahí vemos el ProBNP, te ayuda mucho para confirmar o para hacer seguimiento en casos de insuficiencia cardíaca. En los síndromes coronarios, ¿qué es lo que más voy a evaluar? Son las troponinas. ¿Y qué tipo de troponinas? Que me diga el gran Caleb. Cualquier troponina. ¿Cuántas troponinas tenemos en nuestro miocardio, el complejo proteico? Caleb, que está con la guitarra allí. ¿Se fue Caleb? Gente, va a ser mi forma de llamar lista. Uy. ¿Se fueron? Caleb, ¿qué troponinas conoces? Seite. ¿Alguna más? Ya que estamos en casa. Sí. Tranquila, ultrasensible. Ahí un niño dijo algo. Chicos, troponinas cardíacas, ¿cuáles son? Hola. Y ahí nos quedamos. ¿Qué pasa, Caleb? ¿Estamos cansados? ¿Alguien que le ayude a Caleb? Vamos a La ver. troponina y ultrasensible. Muy bien, entonces tenemos, ¿qué troponinas podemos encontrar? ¿Vieron todo el complejo de troponinas que hay todo cambios allí para que se den los enlaces cruzados, se pueda dar una adecuada contracción a nivel de los sarcómeros? Tenemos a 3 troponinas, ¿no? Tenemos a la troponina I, T y C. ¿Y cuáles son las específicas del corazón? Del miocardio. Porque la C le podemos encontrar en qué otro tejido. Vamos, Rodrigo Álvarez, que tiene lobito allí, o zorrito. ¿Está Rodrigo Álvarez? ¿Dónde dice? Allá. No puede hablar.
Estamos. Miren, hay varios marcadores, ¿estamos? Por ejemplo, en el corazón, sobre los que son específicos del miocardio, tenemos a la troponina I y a la troponina T. Aunque hay algunas investigaciones que dicen que la troponina T también se puede encontrar en la capa media de la vena cava, de las cavas, pero bueno, hasta el momento decimos que la I y la T son propias del miocardio, ¿estamos? Porque la C también lo podemos encontrar, ¿dónde? ¿En el músculo? ¿En qué músculo? Roxana Mamani García. ¿Qué dice Roxana? No recuerdo muy bien, si no me equivoco, ¿no es esquelético? Perfecto, muy bien, Roxana. En el músculo esquelético. Entonces, la troponina C, yo no la puedo usar, ahí está Marco haciendo las palmas, yo no la voy a considerar. ¿Por qué? Porque no es específica. Y vieron que hay varias enzimas que no son específicas del corazón, que antes se tenían en cuenta, como son la mioglobina, la CK, que también se puede encontrar. Entonces, pero actualmente las que se consideran es la I y la T, y ya no las de cuarta generación, sino las ultrasensibles. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a dosar hasta cuando estas están en sangre en niveles muy bajitos. ¿Estamos? Entonces, la voz es ahora son las ultrasensibles. Indicadores de inflamación, tengo a la interleucina 6, ¿estamos? Marcadores de estrés, de estrés cardíaco, es decir, de estiramiento de las fibras miocárdicas, tenemos a los péptidos natriuréticos. El que se suele dosar es el NT-proBNP. ¿Estamos? Si hablo de daño vascular, tengo otros, la cistatina C, la microalbuminuria. Si quiero yo valorar aterosclerosis, ¿qué voy a tener? Es fija, doctora, dice. John, ¿cómo estás? Te voy a preguntar, John. Si quiero ver aterosclerosis acelerada, ¿qué voy a tener en cuenta? La LDL, sí, porque sabemos que el LDL que se oxida y te forma las placas ateroscleróticas. Mientras más LDL tengas, tendrías mayor riesgo cardiovascular. También voy a valorar la hemoglobina glicosilada, porque te habla de cómo anduvo tu glicemia en los últimos 3 meses. Estamos. Bien, pasemos al siguiente. Vamos en estos momentos a centrarnos en las troponinas. Recuerden, vamos ahora al corazón. ¿Estamos, gente? Acá vamos a repasar un poco sobre lo que es la cascada de la isquemia miocárdica. Tengo una obstrucción de más del 70%. Esta obstrucción, la isquemia, ¿qué era lo primero que me afectaba? Vamos, Paulo. Rapidísimo. La isquemia, ¿qué parte del ciclo cardíaco me afecta primero? Bueno, John Valladares lo quiere decir. Gente, pero además de levantar su mano, hablen. Y de disfunción diastólica. Diastólica, doctora. John Valladares. Entonces, no cambia, John. Entonces, frente a una isquemia, lo primero que se va a alterar es la diástole. Ya habíamos dicho por qué, ¿no? Porque es la que va a utilizar mucho más ATP, mientras que la sístole es calcio dependiente, ¿no? Entonces, la diástole. ¿Y yo cómo puedo evaluar la disfunción diastólica? Es por medio del ecobisudipsi. ¿Qué dice? Estamos, por medio del ecocardiograma. ¿Qué va a pasar allí? Voy a valorar si las presiones en fin de diástole del ventrículo izquierdo van a estar aumentadas. El tiempo de relajación isovolumétrica también va a estar aumentado. Va a haber cambios en lo que es la relación del llenado rápido con la contracción auricular. ¿Estamos? Después de eso pasa a la disfunción sistólica. En la disfunción sistólica, ¿cómo valoro? Cuando hay caída de la fracción de eyección. Después de ello, recién hay cambios en el electrocardiograma. ¿Y dónde voy a ver esos cambios? En la repolarización, es decir, en el ST y en la onda T. ¿Qué cambios electrocardiográficos me hablan de isquemia? Eso ustedes ya lo saben porque tuvieron electro el domingo. Vamos, John. Y del CAP. Elevaciones en el ST. O infradesnivel. Isquemia primero. En isquemia. La onda T, doctor, invertida. Exacto. Inversión de la onda T. Estamos, la inversión de la onda T. Ya, la elevación del ST ya te habla más de habla más ya de una injuria transmural. Estamos, está una elevación del punto J, la elevación del ST. Bien, después de haber visto esos cambios electrocardiográficos, pueden haber alteraciones hemodinámicas y te va a dar ya la sintomatología de Angor. Después de ello, recién
vas a tener la alza enzimática, ¿estamos? Entonces, ¿vieron que es? Que un electro te da mucho más información que una enzima, ¿estamos? Entonces, con el electro yo ya puedo tomar, con el electro y la clínica yo ya puedo tomar decisiones terapéuticas. No voy a estar esperando todavía que me lleguen las troponinas. Y más si tenemos troponinas de cuarta generación que te llegan recién los resultados a las 2 o 3 horas, ¿estamos? Si ustedes tienen troponinas ultrasensibles, esas hay que utilizarlas. Y al hospital al que vayan, a la emergencia donde vayan, averigüen qué tipo de troponinas tienen. Pasemos al siguiente. Muy bien, dijimos entonces que las troponinas, ¿dónde están? En mayor concentración están, obviamente que las troponinas van a estar en el miocardio, pero están en mayor concentración en el sarcómero, ¿estamos? Y en el sarcoplasma, es decir, en el citoplasma, están un 3%. ¿De qué te habla el aumento de troponinas? Te habla de una injuria miocárdica. Injuria, ¿estamos? Injuria. Pueden estar aumentadas durante la necrosis, pueden estar aumentadas si hay un estrés mecánico, como es, por ejemplo, frente a una insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, si las troponinas se aumentaron, ¿qué diré? ¿Vamos a llevarle rápido al laboratorio de hemodinamia? No, tranquilo. Evalúa todo el cuadro, no nos desesperemos. Ahora les voy a decir qué cosas más tienen que ver. Si estoy frente a una miopericarditis, una inflamación del miocardio, también te puede aumentar las troponinas. ¿Estamos? No todo es placa aterosclerótica, no todo es accidente de placa y ya le llevamos a abrir la arteria, ¿estamos? Una inflamación de los miocitos te aumenta las troponinas. También una isquemia transitoria, un vasoespasmo también te aumenta las troponinas, ¿estamos? Estos dos últimos, la degradación proteolítica, la isquemia transitoria, ¿en qué casos lo puedo ver? Por ejemplo, si estoy frente a una taquicardia rápida, no sé, una taquicardia de reentrada, ortodrómica, que van rápidas, 250, estamos con una frecuencia ventricular de 250, te va a aumentar las troponinas, ¿estamos? Entonces, si ustedes tienen a un paciente que tiene una taquicardia, le piden su electro y le dicen, me duele el corazón, me duele el pecho, me tengo como... y le viene troponinas positivas, obvio que le va a venir troponinas positivas, ¿por qué? Porque está haciendo una isquemia transitoria secundaria ¿qué? Al aumento de la demanda, ¿estamos? No por eso van a llevarlo corriendo a la sala de hemodinamia, ¿estamos? Primero solucionen la arritmia, después ya valoran si realmente hay isquemia o no cuando el paciente esté en un ritmo sinusal o con una frecuencia ya más tolerable por debajo de los 120, ¿estamos? No tomen decisiones apresuradas porque las taquicardias te pueden dar isquemias transitorias y te pueden dar alza de troponina, ¿estamos? Otro, la degradación proteolítica, la formación de vesículas se observan también en enfermedades renales crónicas. Un paciente con enfermedad renal crónica puede tener las troponinas aumentadas. Eso es importante saberlo. Y ahora ustedes me dirán, ¿y ahora cómo sé cuándo llevarle, cuándo se trata de un infarto y cuándo se trata de cualquiera de las otras causas? ¿Alguien sabe? No, vamos al siguiente entonces. Si lo saben, lo dicen nomás. Aquí Por está. la clínica. Claro, la clínica te ayuda, pero el otro tiene dolor precordial y está con una frecuencia de 200 y le duele a nivel precordial. ¿Por el EKG? Y el EKG, recuerda que en las taquicardias rápidas te muestra infradesnivel. Por las pruebas bioquímicas, como troponinas, eso. Las troponinas te pueden dar alteradas en las taquicardias. Mira, acá vamos a ver, ¿estamos? Miren, lo primero, acá tengo una tabla donde muestra. Nosotros sabemos que las troponinas ya ultrasensibles, uno ya las puede dosar en sangre ya a la hora con las ultrasensibles. Las que son las de cuarta generación a las 3 o 4 horas recién aumentan en sangre, ¿estamos? Y estas tienen un pico cerca a las 24 horas, ¿estamos? A las 24 horas, y después empieza a disminuir y desaparece del todo de sangre cerca a los 14, 15 días, ¿estamos? Pero ¿cuál es la diferencia, vieron? Incluso una sepsis también te puede dar injuria miocárdica y aumentarte las troponinas. Pero acá está la diferencia.
frente a una lesión miocárdica aguda secundaria a un accidente de placa y obstrucción de una arteria coronaria, la alza de troponinas es mucha. Ustedes le van a tomar, en caso le tomen, ¿no? Si están frente a un síndrome coronario sin elevación del ST, le toman a la hora, alza, luego le toman a las 2 horas, eso va a estar duplicado o triplicado, ¿estamos? A diferencia de una enfermedad renal crónica. Si, por ejemplo, te dio 41, le tomas a la hora, va a estar 45. Le tomas a las 2 horas, va a estar 50. ¿Estamos? No es significativa su alza. Y eso lo va... esto es propio de una enfermedad crónica. En una taquicardia también es poca el alza, ¿estamos? No es significativa como en una injuria miocárdica. Y esto, a la diferencia que hay de valores entre una hora y otra, se conoce como el delta. El delta va a ser mucho más amplio en frente a una injuria aguda, frente a un infarto del miocardio. Las troponinas se van a disparar de una hora a otra. ¿Estamos? A diferencia de una taquicardia o a diferencia de una enfermedad renal crónica que te puede dar troponinas positivas, pero tú luego las tosas después de 1 o 2 horas y no tiene una alza significativa. ¿Sí? Por ejemplo, si te da 45, te da 48, 50, 55, no es significativo. En cambio, en el otro, si te dio primero 50, luego tienes rapidísimo 200 o 1000. ¿Estamos? Acá qué dice. Cuando la troponina se eleva o disminuye, te habla de daño agudo de los cardiomiocitos. En cambio, si se mantiene relativamente estable, te habla de un daño crónico. ¿Estamos? Pasamos al siguiente. A ver qué hay en el siguiente. Muy bien, esto muestra como más de lo mismo, ¿estamos? Tiene que haber una diferencia o el delta tiene que ser significativo, ¿estamos? No puede ser de que se considera anormal mayor de 14 nanogramos por decilitro y este aumenta a 20, eso no es significativo, ¿estamos? Tiene que ser o 100, 200, ¿estamos? Una alza, que haya una diferencia bastante significativa. Por ejemplo, acá, esto que ven de color verde, la columna de color verde más amplia, esto es propio de un infarto del miocardio, mientras que los otros son propios de una taquicardia y el que está mucho más pequeño es propio de una enfermedad renal, enfermedad renal crónica. Entonces, las diferencias o el delta es mucho más significativo frente a un infarto. Siguiente, por favor. Voy a sacar la correcta. Y acá más de lo mismo. Entonces, incluso antes se usaba el CKMB por su vida media que era menor, ¿estamos? Se lo usaba como criterio de reinfarto, ¿estamos? Pero actualmente en la práctica clínica lo que se utilizan son las mismas troponinas, ¿estamos? Sí, yo después que se le hizo el cateterismo, todo eso, ahí le doso las troponinas y veo que después de 1 hora, nuevamente el paciente empieza con dolor, le pido troponinas y estas aumentaron más del 20% que las troponinas cuando salió del cateterismo, hablo de un reinfarto, ¿estamos? Hablo de un reinfarto. Recuerden que hay varios tipos de infartos, ¿estamos? Está el infarto tipo 1, que es al que nosotros tenemos que abrirle la arteria a causa de un trombo, y está el infarto tipo 2, que puede ser secundario a una taquicardia, a una anemia, a una sepsis. Vamos a ver, también en personas con edad avanzada te pueden dar valores algo altos, pero no muy altos. Pueden estar entre 14 a 50 nanogramos por decilitro. Estamos en una insuficiencia cardíaca, en una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estamos en una miocarditis, en un takotsubo, en un TEP, en las arritmias, pueden llegar incluso hasta 200. ¿Estamos? Pero ya en un YAN van a estar mucho mayor a 200, entre 200 y 1000, y ya si se trata de un YAN masivo, un grande, o una miocarditis fulminante, sus valores van a ser mucho más a 10.000 nanogramos por litro. ¿Estamos? Siguiente, en personas sanas, sí, está menor a 14. Bien, a ver qué dice acá. Bien, entonces, si vino mi paciente con clínica, no le veo cambios en su electrocardiograma, ¿qué hago?
no le veo como cambios significativos en el electro, le pido troponinas. Si esto es menor de 12, le tomo luego a las 3 horas y sigue, o a la hora y sigue bajo, entonces lo puedo enviar a casa. ¿Estamos? En cambio, si esto es mayor a 52 y a la hora aumentó todavía, lo interno para seguir estudiando. ¿Estamos? Seguimos. Hay varios algoritmos. Seguimos con el siguiente. Acá estamos. Obviamente que las troponinas sabemos que las usamos cuando estamos frente a un síndrome coronario sin elevación del ST, ¿no? Muy bien, acá tengo un paciente con factor de riesgo cardiovascular que vino con su ANGO, en el electro no tiene grandes cambios. Hay que tener en cuenta también los laboratorios. Hay varios laboratorios y estos van a tener su punto de corte. Así que ustedes tienen que, cuando vayan a un hospital, a la emergencia, preguntarle cuál es el punto de corte, cuál es el percentil 99, porque por sobre eso ya hablan de injuria. Por debajo de esto lo consideran normal. Y acá les presento de 3, por ejemplo, donde en 1, por ejemplo, su punto de corte es 5, se considera como menor a 5, menor a 2, menor a 0,5 nanogramos por litro, se considera normal, según esos laboratorios, ¿estamos? Y ya se considera normal, acá lo ven en la letra D, lo que sea mayor a 52 o mayor a 107. Entonces, ustedes siempre tienen que enterarse el punto de corte que usa ese laboratorio. ¿Estamos? Vamos al siguiente. Uy, ya son las 7:15, quería terminar a las 7:30. Vamos, siguiente, por favor, Fabi. Eso también es una forma de un algoritmo, ¿estamos? El paciente viene con dolor torácico, en el electro no le veo muchos cambios, el dolor es dudoso, le pido unas troponinas, le pido nuevamente a la hora, ¿estamos? Y veo el delta, la diferencia de esto, si no es significativa, se le da su alta, pero si, por ejemplo, le vino, no sé, primero 20 y después tengo 52, ¿estamos? Allí sí lo interno y lo valoro. Pero si ya tengo una elevación del ST, ¿le voy a pedir troponinas? Marcos. Si tengo una elevación del ST de más de 2 milímetros, ¿le pido troponinas, Marco? ¿Marco Antonio? ¿Sí o no? Si tengo un supradesnivel del ST en 2 derivaciones continuas que te vean una cara, ¿le pides troponina, sí o no, y por qué? Si me dices sí. Tú responde primero. No le pido porque es Muy Ya es bien, Damaris. urgente, hay que actuar rápido, doctora. Exactamente, siempre tienes que actuar súper rápido. Recuerda que aquí en Perú son pocos los que tienen las troponinas ultrasensibles. Tienen las otras que demoran, que recién se ponen positivas a las 3 horas. Y si tienes un supradesnivel y ponte peor que sea en cara anterolateral o anteroseptal, te quedas sin miocardio mientras esperas tus troponinas. ¿Estamos? Le pido troponina solo cuando me queda la duda y cuando, cuando tengo sospecha de un síndrome coronario sin elevación del ST, cuando no tiene cambios de supradesnivel del ST. ¿Estamos? ¿Se entendió, Marcos? Esto lo venimos hablando. Exactamente. Vamos, siguiente diapo. Bien, aquí está. Entonces acuérdense que las troponinas te hablan de injuria cardíaca, ¿estamos? Recuerden que esto tiene que ir, para que yo diga que es un infarto tipo 1, tiene que ir acompañado de la clínica, porque falta que un enfermo renal tiene troponinas algo elevadas, no por eso voy a estar hablando que se trata de un infarto tipo 1, que el infarto tipo 1 es secundario a un trombo que ocluye la arteria coronaria, ¿no? Uy, uy, uy. Sigamos acá. Pasaron ofrendiendo empanadas de queso. Pregunta, Adrián. Si mi paciente viene con, o sea, un paciente que tiene enfermedad renal crónica a largo plazo, ¿también puede presentar con angina de pecho? Sí, también puede infartar, obviamente puede infartar, pero su delta de troponinas, es decir, de la hora, por ejemplo, de lo que tú le tomas apenas llega y luego le tomas a 1 hora,
va a ser muy significativo. No va a ser como cuando el enfermo renal tiene primero 45, lo cual ya tiene elevado la troponina, y luego tienes 48 a la hora. Eso no es significativo, pero si tiene 45, si tiene un infarto, luego va a estar en 200. Estamos a la hora. Va a ser, va a haber un aumento de troponinas bastante significativo. ¿Estamos? Pero sí, un enfermo renal te puede hacer un infarto secundario a un accidente de placa. ¿Se entiende cuando digo accidente de placa? Sí, sí, doctora. ¿Estamos? Pero lo diferencias de que si fuera solamente por enfermedad renal, el alza de troponinas, no va a haber una gran diferencia entre las troponinas de que cuando él apenas llegó con las troponinas que sean luego de la hora. Si es que estás frente a una angina atípica que te genera dudas y no ves cambios en el electro, pero si directamente ves supradesnivel del ST y en ese QRS no haya onda Q, allí tómalo como un síndrome coronario con elevación del ST. Pero si ves onda Q en el electro y hay supradesnivel del ST, puede que se trate de un aneurisma que se caracterizan, ¿por qué? Porque tienen onda Q, lo cual te habla de necrosis, que ya no hay más vida en ese tejido, y puede quedar con un supradesnivel del ST. Pero eso es propio de un aneurisma de ventrículo izquierdo secundario a un infarto, que puede haber ya pasado hace un buen tiempo. Bien, entonces, las troponinas IT, las clásicas, las de cuarta generación, recién aumentan a las 3 o a las 6 horas. ¿Estamos? Tienen menor sensibilidad, hacen su pico de 12 a 24 horas. Mientras que las de alta sensibilidad, ¿sí? Las específicas, la I y la T, te detectan ya a la hora. Ya te permiten hacer algoritmos de a las 0 horas y a la 1 hora, a las 0 y 2 horas. ¿Estamos? Recuerden siempre tener en cuenta las unidades, los puntos de corte y el laboratorio. Siempre pregunten a su laboratorio cuál es el punto de corte, porque puede variar. ¿Estamos? Actualmente las que se utilizan, tanto como marcadores de injuria, es las troponinas. Se han dejado de usar el CKMB. ¿Estamos? Seguimos con el siguiente, por favor. Bien, acá. Esto es más de lo mismo. En un yang, miren cómo es el comportamiento de las troponinas. Miren las curvas que están en la parte inferior. La primera curva. En un infarto la curva de troponinas es bastante marcada, tiene un ascenso bastante rápido, ¿no? Frente a una insuficiencia cardíaca es pequeño el ascenso y en una enfermedad renal se mantiene, si bien es cierto, va a estar todo el tiempo aumentado, pero poco. Estamos entre 40 y 45, mientras que en el otro puede ascender hasta 100 o a 1000 más. ¿Estamos? Recuerden, para que yo hable de infarto agudo del miocardio tengo que tener injuria miocárdica, porque hubo una alteración entre la oferta y la demanda. Si se trata de sin elevación del ST, voy a tener un descenso de elevación de troponinas por sobre el percentil 99, ¿estamos? Y eso tiene que ir acompañada de síntomas de isquemia, de cambios en el electro, o que yo pueda evidenciar zonas de aquinesia o hipoquinesia, es decir, alteraciones en la motilidad del miocardio por imágenes diagnósticas. Puede ser un ecocardiograma o que yo incluso ya vea directamente el trombo por un cateterismo. ¿Vamos? Siguiente, por favor. Bien, vamos de las troponinas. Preguntas, troponina I o C, ¿qué es lo que piden? Si se puede mejor las ultrasensibles. ¿Cuál es el comportamiento del ascenso durante un infarto, durante una injuria, un infarto tipo 1? Es muy marcado, ¿sí? Una curva. El delta, la curva de las troponinas va a ser muy marcada de las 0 a 1 hora o de 0 a 2 horas. ¿Estamos? Mientras que en la enfermedad renal crónica se mantiene estable el aumento de esas troponinas y no es mucho. En una taquicardia o en una taquicardia supraventricular, en una taquicardia con una frecuencia ventricular alta, también no es mucho el ascenso. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a los péptidos natriuréticos. ¿Cuál es su estímulo? Su estímulo es el estrés, el estiramiento de los miocitos, ¿estamos? Allí voy a tener entonces,
mayor liberación de los péptidos natriuréticos. ¿Cuáles son los que yo voy a dosar? Son los péptidos natriuréticos tipo B. Pasamos al siguiente. Y bien. Muy bien, entonces, el estímulo del estiramiento del estrés miocárdico hace que se active el ProBNP y que se libere este mismo. ¿Estamos? El ProBNP tiene dos unidades. ¿Estamos? Es una que es inactiva biológicamente y la otra que es activa. La que nosotros usamos es el NT-ProNP. Mientras que el BNP, que es un metabolito activo, ¿qué hace? Me va a inhibir el sistema de renina-angiotensina, que más me produce que haya aumento de la natriuresis, es decir, la pérdida de sodio, y el aumento de la diuresis, que haya pérdidas de líquidos, que escribí acá abajo. Acuérdense que el BNP es eliminado o es degradado, ¿por qué? Por la neprilicina. Recuerden que el péptido natriurético favorece al paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. ¿En qué sentido? En que al ayudarle a eliminarle líquidos, recuerden, una insuficiencia cardíaca, no queremos que haya congestión, ¿cierto? Queremos que se elimine por medio de la diuresis el sodio, que se elimine el líquido para evitar la congestión. Entonces, nos conviene tener más tiempo al BNP. Por eso es que existe un medicamento, ¿se acuerdan? De los ARNIs cuando vimos el fármaco. ¿Qué te hacían? ¿Te inhibían a quién? Valeria Stephanie. La neprilicina. Exactamente, te degradaban la neprilicina, porque la neprilicina normalmente, ¿qué hace? Te elimina el péptido natriurético. Entonces, si no hay neprilicina, puedo mantener mayor tiempo las acciones que son benéficas del BNP. Entonces, los ARNIs van a inhibir la neprilicina para que tenga más vida media o tenga más concentración de BNP. Vamos al siguiente. Bien, entonces, ¿en qué momento se va a aumentar el BNP? Van a estar sobre todo muy aumentados frente a una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Estamos? También puedo tener aumento de estos cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo o disfunción del ventrículo izquierdo. Pero ¿en qué momentos están mucho más aumentados? Es frente a una insuficiencia cardíaca aguda. El ProNP te puede servir para hacer seguimiento de una insuficiencia cardíaca aguda o crónica, o para que hagas una detección temprana. Incluso puede estar aumentado antes que tú llegues a escuchar los crepitantes o antes que con el ecocardiograma veas congestión a nivel, o que la radiografía veas congestión o puedas ver algún tipo de derrame o escuchar crepitantes a nivel de los campos pulmonares. Está mucho antes que haga la sintomatología, entonces está muy bueno el ProNP. Lástima que es un poco caro y no todos lo hacen, pero mientras se pueda y tengan eso en mano, les puede ayudar para consolidar su diagnóstico, para hacer un seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, para valorar la respuesta a la terapia también. Bien. Continuemos, pero hay con el siguiente. Bien, lo que nosotros vamos a usar es este segundo que está de color celeste, que es el NT-ProNP. ¿Estamos? Y también esto hay que verlo de acuerdo a la edad. En menores de 50 años, lo considero normal, si es menor a 450 picogramos por ml. ¿Estamos? En mayores de 75, el punto de corte es distinto. Cuando yo quiero hablar de una insuficiencia cardíaca aguda. Estamos en insuficiencia cardíaca aguda. Bien, vamos al siguiente. Bien, hay varias causas que te pueden aumentar el ProNP. Un infarto, una insuficiencia cardíaca, una taquicardia, y hay causas también no cardíacas, como es el aumento de la edad, los quimioterápicos. En la obesidad se ha visto más bien que están disminuidos, la enfermedad renal también, pero es mucho más significativo el aumento por causas cardíacas, pero hay que tener en cuenta también lo otro. ¿Estamos? El punto de corte para un obeso tendrá que ser menor, ¿estamos? Porque en ellos está algo disminuido el ProBNP. Vamos al siguiente, por favor. Bien, y acá son los puntos de corte para excluir insuficiencia cardíaca. Sí,
en presencia de insuficiencia renal. Acá estamos, en presencia de insuficiencia renal. Es decir, ¿cuándo hablo de insuficiencia renal? Según el CADIGO, que es una forma para que yo pueda clasificar la insuficiencia renal, que seguro lo deben haber hablado ya ahí en el ¿Disminución hospital. de la tasa? La disminución de la tasa de filtración, ¿no? Y esto lo hago, mayormente lo que se suele usar es la creatinina, ¿estamos? Si la tasa de filtración glomerular es menor a 60, ya estoy hablando, y se ha mantenido así por 3 meses, hablo de una insuficiencia renal crónica. Bien, en estos pacientes, lo considero recién cuando hay un aumento de más de 1.200 picogramos por ml. ¿Estamos? Ahí me habla de que estoy frente a una insuficiencia cardíaca aguda. Estamos en insuficiencia cardíaca aguda. Mientras que en pacientes obesos, miren que es mucho menor. Lo considero normal si es menos a 900 y mayor a 900 si ya lo considero como una insuficiencia cardíaca aguda. Estamos en el otro era 1200 y en este es 900. ¿Estamos? Para hablar de insuficiencia cardíaca aguda. Siguiente. Entonces, acuérdense, ProNP es insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Te ayuda como a hacer tu diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Troponinas te habla de injuria y sobre todo tiene mayor valor frente a ¿qué? Frente a un infarto tipo 1. Incluso te sirve como para hacer diagnóstico cuando estoy frente a un paciente que tiene disnea, le hago el ecocardiograma y no tiene disminución de la FEBI, su volumen sistólico está conservado, pero si tiene disfunción diastólica, tiene FEBI conservada y tiene ProNP positivo, ProNP positivo, ¿qué quiere decir? Que tenga más de 125 en este caso, ¿estamos? Y tiene disnea, todo está a favor para hacer un diagnóstico de una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Pero tranquilos, ustedes relacionen ahora ProBNP con insuficiencia cardíaca. Estamos troponinas con accidente de placa, injuria de miocitos. Vamos, siguiente. Siguiente, Fabi. Bien, entonces, Fabi, a ver, dejemos ver acá, que quería dar un mensajito importante, Fabi, por favor. Entonces, recuerden que también un ascenso del ProNP también te habla de pacientes que pueden tener a la larga mayor tasa de eventos, es decir, que pueden volver a hacer una insuficiencia cardíaca, volver a estar rehospitalizados, o que también tengan mayor riesgo de eventos mayores como es infartos o ACVs. Vamos al siguiente. Ahora vamos a hablar, los otros 2 primeros eran biomarcadores específicos del corazón, pero el perfil lipídico también juega un rol cuando hablamos de, me fue acá el nombre, del riesgo cardiovascular y sobre que todo cual el colesterol LDL. Mientras mayor sea mi colesterol LDL, voy a ver que hay mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque me va a formar mucho más placas, ¿no? Bien, entonces, el perfil lipídico, ¿qué te ayuda a determinar el riesgo cardiovascular? Te indica también dislipidemias de origen genético. Por ejemplo, en un joven, 20 años, no sé, pongamos uno de ustedes, 20 años, que de un momento le piden su perfil lipídico y tiene 180 de LDL. ¿Será porque come muy mal? No. Hay que buscarle ahí causas genéticas. Puede tratarse de una hipercolesterolemia familiar, ¿estamos? Entonces hay que estudiar a él y a la familia. Y más si tiene, no sé, lo que habíamos visto cuando ¿vieron los santomas? Estamos, si tienes antelasma, el halo ahí a nivel de la iris, ¿estamos? La hipertrigliceridemia va a estar asociado a que te pueda producir una pancreatitis, sobre todo hipertrigliceridemias mayores a 500, ¿estamos? Y bueno, también el perfil lipídico te permite hacer un seguimiento de si realmente hay una adecuada respuesta al tratamiento hipolipemiante con estatinas, que ustedes ya conocen, las estatinas de alta intensidad, de baja intensidad, bueno. ¿Sigamos? Vamos, bien.
Entonces, ¿en quiénes evalúo? En pacientes que, por ejemplo, en gente que esté entre los 25 y 35 años y que yo sepa que tuvo un familiar que falleció por un infarto antes de los 50 años, lo evalúo. ¿Estamos? En los que tengan bajo riesgo cardiovascular, lo evalúo recién entre los 35 y 45 años, pero en aquellos que ya tengan alto riesgo cardiovascular, si son diabéticos, fuman, son hipertensos, o si tienen antecedentes de muerte a causa de un infarto, tipo 1, en familiares menos de 50 años, ya lo hago entre los 25 y 35 años, un perfil lipídico. ¿Estamos? Hay que pedir siempre en ayunas para valorar el tema de los triglicéridos. Estamos, vamos al siguiente. Y el perfil lipídico me va a ayudar a categorizar a los pacientes en bajo hasta en alto riesgo cardiovascular. Estamos, por ejemplo, junto a otras cosas más que lo vamos a ver en la siguiente diapo, que es la edad, la hipertensión arterial y el hábito tabáquico. ¿Estamos? Y a ese score, para yo calcular el riesgo cardiovascular, te da varios valores. ¿Estamos? Que yo creo que en algún momento de sus vidas van a tener la oportunidad de estudiarlo bien ese score. Igual lo muestro en la diapo siguiente. ¿Lo quieres mostrar, Fabi? No sé si lo puse. Ay, no lo puse, qué horror. No se preocupe, retrocedamos. Entonces, no... Estamos. Pero recuerden, ¿quiénes van a tener más alto riesgo? Van a tener mucho más alto riesgo aquellos que tengan enfermedad renal moderada, es decir, una tasa de filtración entre 30 y 59, que tengan diabetes, pero sin daño de órgano blanco, ¿estamos? O que tengan niveles de presión arterial alta, más de 180, tengan LDL más de 190 de forma aislada, o un colesterol total más de 310, esos tienen un alto riesgo. ¿Y quienes tienen mucho más alto el riesgo? Son los pacientes que tengan diabetes con daño de órgano blanco, que tengan una enfermedad renal crónica, con una tasa de filtración menos de 30, ¿estamos? O en aquellos que ya se haya evidenciado placas aterematosas que pueden haber sido con un TAC coronario o con un cateterismo cardíaco. Pasamos al siguiente, y de acuerdo al riesgo, de acuerdo a esta clasificación, yo voy a tener mis objetivos terapéuticos. Por ejemplo, si aquel que tenía bajo riesgo, menor al 2%, ¿estamos? Mi objetivo va a ser que tenga un LDL de 116, pero aquel que tiene un riesgo moderado, es diabético, hipertenso, pero no tiene daño de órgano blanco, mi objetivo va a ser que sea 100. En aquel paciente que ya tiene daño de órgano blanco, tiene un LDL mayor a 180, unos triglicéridos totales, un colesterol total mayor a 300, tiene enfermedad renal, una enfermedad renal, no sé, estadio 3, ¿estamos? Mi objetivo va a ser que su LDL esté en 70. Y aquellos que tienen ya un riesgo muy alto, mi objetivo es 55. Y en aquellos que hayan tenido un infarto, mi objetivo es 40. Cada vez va disminuyendo los objetivos. Para los triglicéridos, para todo el mundo, que sea menor a 150. ¿Estamos? Ese es el objetivo terapéutico. ¿Sigamos? Sí, sigamos. Aquí estaba el score. No me había olvidado de ponerlo. Vieron que en el score ustedes ven hacia la parte central se ve la edad. El score se hace a partir de los 40 años, ¿estamos? Bien, hacia la parte del lado derecho tienen lo que vienen a ser los valores de colesterol. Acá, pero los toma el colesterol total. Lo ideal sea que hagan un score con LDL, ¿no? Hacia esta columna izquierda van a ver los valores de presión arterial, ¿estamos? Y luego tienen dos columnas. Fuma o no fuma, y luego tienen hombre o mujer. ¿Estamos? Hombre y mujer. Entonces ustedes acá van a buscar, ¿qué edad tiene? 2 años. Su colesterol, ¿cuánto está? Está bajito, no sé, 150. Y su presión arterial está en 140. Acá tiene 1. ¿Estamos? Este es un bajo riesgo. Los de verde son bajo riesgo. Los de color ya naranja son riesgo moderado. Los de rojo son alto riesgo, y los que están en un rojo muy intenso son un muy alto riesgo. Y de acuerdo a eso yo tengo que tener mis objetivos para mi tratamiento, que lo vimos en la parte anterior, ¿no? De 116 o de 100, de 70, de 55, de 40, depende del riesgo cardiovascular. ¿Y con qué trato? Ruth Salas.
¿Con qué bajó el LDL? Ruth Salas, Talía Ortiz, Bástico Akira. ¿Dije nombre de mujeres y habló un hombre? ¿O estamos ronquitos? ¿Con qué? Lucas González. Vamos, Lucas. Con estatinas, doctora. Se podría bajar. Perfecto, con estatinas. ¿Estamos? Si estoy frente a un alto riesgo cardiovascular, voy a empezar con estatinas de alta intensidad. Es decir, ¿cuáles? Ahí se me agarró. Todos pasaron fármaco, gente. ¿Cuál? Jacobet, que tiene 6 ratitos. ¿Astatina, doctora? Jacobet. Sí, pero ¿qué estatinas? Pues, gente, no se pasen. A estas alturas de la vida, tendría que saber qué estatina. Atorvastatina. ¿En qué dosis? Alta intensidad es entre 40 y 80 y la rosuvastatina mayor a 20 miligramos. ¿Estamos? Porque debajo de eso se considera de baja intensidad. Arrancamos con alta intensidad en los de muy alto riesgo. Sigamos. Siguiente diapo. Bueno, acá hay un texto que habla sobre que, por ejemplo, en gente que yo sospecho que supuestamente viene todo bien, pero quiere valorar su riesgo cardiovascular porque el padre se le murió a los 20, a los 20 capaz que no tiene, a los 40 años, joven, por un infarto agudo del miocardio tipo 1, estamos en gente joven, y bueno, quiere valorar su riesgo cardiovascular. En ellos le puedo pedir la lipoproteína A. La lipoproteína A puede estar aumentado por más que esta persona tenga la vida más sana, haga el ejercicio, coma súper sano, no sé, una dieta mediterránea, todos los días pescado, pero ya esto es por una cuestión, acá juega un alto componente, lo que viene a ser la parte genética, ¿estamos? Y para mala suerte tiene resistencia al tratamiento convencional con estatinas. Obviamente que esta persona tiene que tener un estilo de vida súper sano para que no aumente su LDL por ningún otro lado, porque esta lipoproteína A se tiende a oxidar mucho más que el LDL y es mucho más aterogénico y te da enfermedad cardiovascular prematura. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La lipoproteína A. Vamos, siguiente. Aún teniendo los LDLs, bien, ¿estamos? También como parte del perfil metabólico es importante que yo sepa la glicemia de mi paciente porque sabemos que un diabético, si tengo un diabético o un prediabético, tiene aumentado el riesgo cardiovascular, ¿estamos? Entonces, ¿yo qué le voy a pedir? Una glicemia o en ayunas o una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿estamos? O una hemoglobina glicosilada o una glicemia al azar. Estamos para hacer tamizaje de diabetes tipo, bueno, las tipo 1 se suelen hacer diagnóstico en gente muy joven. Estamos en niños, o diabetes tipo 2, que es lo más frecuente, o la diabetes gestacional. Pido cualquiera de estas pruebas. Vamos al siguiente. Bien, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, seguro que en algún momento de sus vidas lo vieron cuando llevaron, no sé, algo de laboratorio. ¿Cómo se hace? Con el paciente tiene que tener, se le suele dar, ¿no? Se le puede administrar una carga de 75 gramos de glucosa y luego primero tomo una glicemia en ayunas y luego tomo una glicemia a las 2 horas. Si esta me da alterada más de 200, hablo de que tiene una intolerancia a la glucosa, es decir, que tiene una prueba positiva. Pasamos al siguiente. O una glicemia. Bien, la hemoglobina glicosilada también. La hemoglobina glicosilada te habla de cómo anduvo la glicemia en los últimos 3 meses. Por más que el paciente diga, no, esta semana me voy a cuidar y voy a ser prolijo y voy a llevar muy bien mi dieta, pero mientras que las semanas anteriores estuvo comiendo cualquier cosa. Pero gracias a la hemoglobina glicosilada podemos detectar eso sí, el paciente está cumpliendo o no con la terapia, porque si tiene hemoglobina glicosilada más de 6.5, tiene más chance de hacer también daño de órgano blanco. ¿En qué casos puede haber una falsa elevación? En casos de anemia, en caso de que no tenga el vaso, ¿no?
esplénico. La uremia en hipertrigliceridemia severa, es decir, en triglicéridos que sean mayor a 500, en hiperbilirubinemia o en aquellos que tengan un consumo de alcohol crónico. Vamos a la siguiente diapo. Bien, entonces hablo de una glicemia en ayunas, estamos, que lo haya tomado el paciente, no comió toda la noche, le tomo su glicemia, si este es más de 126 miligramos, hago diagnóstico de diabetes. Si está entre 100 y 125, puede ser una resistencia a la insulina, una prediabetes, donde tengo que optimizar su estilo de vida y seguirlo de cerca. ¿Estamos? Si frente a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, si es mayor de 200, me va a favor de la diabetes. Si mi hemoglobina glicosilada es mayor a 6.5, también va a favor de diabetes. ¿Estamos? Si le hago una glicemia al azar en cualquier momento, si tiene más de 200 y además tiene síntomas, como, por ejemplo, que tenga síntomas como aumento del apetito, polifagia, polidipsia, poliuria, o que vea como un tipo de acantosis nigrans a nivel del cuello, ¿estamos? También va a favor de hacer el diagnóstico de una diabetes. Al menos tengo que tener 2 pruebas alteradas. Puedo tener la glicemia y la prueba tolerada a la glucosa, ¿estamos? Ya te hace diagnóstico. Si solamente tengo una prueba alterada, vuelvo a repetir. Y si esta me da positiva, diagnóstico de diabetes y empiezas el tratamiento bien. A todos, obviamente, estilo de vida tiene que mejorar, ¿no? Y luego ya ves, ya vas valorando si necesita un hipolipemiante o una metformina o si ya necesita directamente insulina. Sigamos. Bien, ahora vamos a ver un poco por qué es importante también, tengo que valorar también la función renal. Recuerden que la enfermedad renal crónica te aumenta el riesgo aterogénico también. Además que tú tienes que saber la función renal porque los pacientes cardíacos tienen varios medicamentos que su excreción es por vía renal, entonces hay que conocerla, ¿no? Y acá tenemos hacia la mano izquierda de la pantalla, vemos la tasa de filtrado glomerular. ¿A partir de cuándo considero enfermedad renal crónica? Cuando esto es menor a 60, la tasa de filtrado glomerular, ¿estamos? Y ahí está la clasificación de grado 3, grado 4 y grado 5 cuando ya es menor a 15 y acá ya tiene que ir a una terapia de reemplazo renal, es decir, a diálisis. ¿Cómo yo calculo mi tasa de filtrado glomerular? Por la creatinina. ¿Estamos? Y acá al costado tiene la fórmula. 144 por la creatinina que les dé, esto sobre 0,7 y esto elevado a las... Pero en sí hay calculadoras en internet. Entonces, con las calculadoras, mejor. Porque hasta hacer todo esto, ya tienen que evolucionar muchas cosas. ¿Estamos? También pueden hacer su categorización por medio de la albuminuria. Lo consideran normal si es menos a 30 miligramos. Si es mayor a esto, ya estamos hablando de insuficiencia renal. Y acá tienen los estadios de A2 y A3. Si es mayor a 300, ya es un aumento grave. Entonces es importante pedir la función renal, pedir lo que viene a ser la creatinina y la albumi, y ver la albuminuria. Sigamos. El ionograma también es importante. Sabemos que el sodio tiene que estar en promedio entre 135 y 145, el potasio entre 3.5 y 5, el calcio. Tengo que ver el calcio sérico y el calcio ionizado. Y ya en electro, me parece que es la siguiente clase, vamos a ver las alteraciones electrocardiográficas que hay y qué problemas pueden haber por aumento o disminución, sobre todo del potasio y del calcio, que tienen mayor repercusión a nivel cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están involucradas con el potencial de acción, ¿cierto? El potasio en la repolarización, el calcio durante el inotropismo, la contracción. Sigamos. Ahí les dejo lo de... El dímero D. ¿En qué pacientes yo evalúo? Primero, ¿qué es el dímero D? El dímero D es el producto final ¿de qué? De la degradación de la fibrina, ¿no? La fibrina te puede dar el dímero D por acción de la plasmina, y estos van a estar sobre todo elevados en casos de que haya una coagulación, y si hay coagulación va a haber por ende degradación de la fibrina, ¿estamos? ¿Y en qué casos me sirve? A mí cuando ves en la parte cardiovascular, me sirve para valorar el TEP o tromboembolismo, un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. ¿Estamos? En menores de 50 años el punto de corte es 500 microgramos litro. Menor a esto lo considero normal. Pero tengo que hacer ajustes ya cuando se trata de personas mayores a 50. Voy a multiplicar edad por 100 microgramos litro
y ese sería mi ajuste. Pongamos si es 70. Si tiene el paciente 70 años, 70 por 10 es 700. Si es menor a 700, lo considero normal. Es decir, me excluye un evento de tromboembolismo, ¿estamos? Pero si es mayor a esto, me puede hablar a favor de un tromboembolismo. Pero más que el dímero D, me sirve más, pasamos al siguiente, me sirve más los criterios de Wells para para que mi sospecha diagnóstica por TEP se acerque más. Y acá tenemos, por ejemplo, si tiene presencia de una actividad maligna, que tenga un cáncer activo, si el paciente hizo hemoptisis o tiene historia previa de TEP o de trombosis venosa profunda, si tiene una frecuencia cardíaca más de 100, si ha tenido una cirugía hace poquito y estuvo en cama más de 3 días o tuvo un viaje muy largo, no sé, se fue de Tumbes a Tacna, casi 3 días viajando, estamos en reposo, si tiene, bueno, un dolor tipo pleurítico, también te habla de TEP. Y de acuerdo a eso, sumando este puntaje, si yo estoy en un alto, ya no le pido dímero D, le voy directo, le hago su angiotac. Si estoy en un intermedio o bajo, si estoy en bajo, vamos a la siguiente diapo. Que ahí creo que está sobre todo esto. Si tiene la probabilidad baja, le hago el siguiente criterio. El criterio de PERC, una regla de PERC. Aunque esta clase no es de TEP, ¿no? Pero bueno, eso le sirve. Los criterios de PEP te toman lo que es, ¿qué pasó, Andrea Guasaja? ¿Mucha clase? ¿Voy avanzando mejor? ¿Qué pasó, Marcos? Gente, hablen, no me pongan cara triste que no sé la causa. No sé si están de hambre o todo se les juntó. Bueno, si cumple algún criterio de PERC, los criterios de PERC están acá abajo, es decir, si tiene, solo quieres las fijas, creo. Mira, pues Diana, allí sí dice. La siguiente pregunta es para Diana. No. Bueno, esta es la fija. Mentira, no sé. Si cumple algún criterio, alguno de estos, es decir, menor a 50 años, si no cumple nada de lo que está acá abajo, por ejemplo, si no, ¿cómo lo digo? Si tu paciente es más de 50 años, si tiene más de 100 latidos por minuto, o si la saturación es menos de 95, o si tuvo hemoptisis, o si tú usas anticonceptivos, si tuvo antecedentes de trombosis venosa profunda, cualquiera de estos, allí sí le pido el dímero D. Pero si no tiene nada de esto, ya no le pido ni dímero D. En los pacientes con probabilidad intermedia, recuerden que esta probabilidad intermedia lo saqué gracias a los criterios de Wells, ¿no? Que son fundamentales que se lo sepan o que lo tengan en cuenta. Allí sí le pido, si la probabilidad es intermedia, ahí sí le pido dímero D. Y si me da positivo, le pido una imagen diagnóstica. Si la probabilidad es alta, ya no le pido dímero D, directamente le pido su angiotac. Y si el paciente está inestable, directamente trato ya fibrinolíticos o un ecocardiograma para ver si hay trombos o si hay compromiso de las cavidades derechas. Porque, vamos acá, vamos a preguntarle a Diana y a Jeremy. Un tromboembolismo pulmonar, ¿qué cavidades del corazón te afectaría? Mira, es una pregunta así grande y básica. ¿Qué cavidades cardíacas ya vamos de lo más fácil, ¿derecha o izquierda? Fuerte y claro. Uy, Jeremy, ¿cómo estás? A ver, vamos, Jeremy. Derecha, doctor. Muy bien, Diana, derecha, fuerte y claro, excelente. ¿Por qué? Ocluye, bueno, las arterias pulmonares. Porque va a estar aumentada la poscarga, ¿no? Va a estar aumentada la poscarga. Entonces, si estamos frente a las cavidades derechas que manejan muy mal las presiones, lo que manejan mejor son los volúmenes, entonces te puede dar alteraciones, te puede dar falla del ventrículo derecho. Sigamos. ¿Preguntas de esto?
Gente, ustedes deben haber escuchado sobre la proteína C reactiva ultrasensible para valorar el riesgo cardiovascular. Realmente casi no se usa. Cuando a la cabeza de ustedes les hablan de proteína C reactiva, lo primero que piensan en qué es. Vanessa. ¿Cuándo se suelen pedir las proteínas C reactivas? En infecciones, ¿no? Si es mayor de 10, te habla ya de una infección como algo mucho más severa, hay que poner el antibiótico, te habla de mayor severidad. Pero se ha visto pero hay que tener en cuenta que frente a hipertensión, a obesidad, a diabetes, hay un aumento de las interleucinas 6. También en los procesos inflamatorios, en procesos infecciosos, si hay daño tisular, hay aumento de la interleucina 6. Y la interleucina 6, ¿qué va a hacer? Me va a producir mayor liberación y síntesis de la proteína C reactiva. ¿Estamos? La interleucina 6 está en relación con ¿quién? Con reclutamiento de monocitos, también favorece que haya más vulnerabilidad de la placa, te favorece que haya un mayor estado protrombótico. Si aumenta la interleucina 6, te aumenta también la proteína C reactiva. Pero en estos casos que acabo de mencionar, reclutamiento de monocitos, vulnerabilidad de la placa, estado protrombótico, aumenta pero muy poco, ¿sí? Entonces hay que pedir la proteína C reactiva ultra sensible. Pero actualmente, si tienes una proteína C ultrasensible, no sé, 2. Pasamos al siguiente, porfa, que no me acuerdo las unidades ahí. Estamos por ejemplo. Es que casi no se usa, gente, pero lo dije porque lo suelen mencionar mucho. Lo único que puedes hacer es que optimice su estilo de vida. ¿Estamos? Por ejemplo, si está entre 1 a 3 miligramos por litro o 0,1 o 0,3 miligramos por decilitro, lo único que le puedes decir es que mejore su estilo de vida. No es que le vas a agregar estatinas, aspirina o algo, no. Eso se hace con el LDL. ¿Estamos? Siguiente. Y con esto ya vamos a ir terminando. Vamos, estudios diagnósticos. Esto es solamente para que ustedes tengan una idea muy rápida. Ahí se aplaude Marcos, le voy a preguntar. La radiografía de tórax, ¿para qué te puede servir en cardiología? Te puede servir para que uno valore un derrame pleural, para que te evalúes congestión pulmonar, ¿estamos? Para que evalúes si hay una cardiomegalia, ¿estamos? O si hay un derrame pericárdico. El electro te sirve para muchas cosas. Por algo tenemos una clase de electro todos los domingos, ¿no? Para valorar taquicardias, para valorar crecimiento de cavidades, para valorar un infarto, isquemia. Vamos al siguiente. El ecocardiograma. Me faltó poner acá más. El ecocardiograma puede ser transtorácico o transesofágico. Con el transtorácico yo puedo valorar la funcionalidad y la estructura de las cavidades cardíacas, de las válvulas. Por ejemplo, acá tengo una ventana apical o una ventana de 4 cámaras y lo estamos correlacionando con una imagen anatómica. Acá tengo el ápex y acá abajo tengo las aurículas, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. ¿Estamos? Vieron que se puede ver claramente y yo incluso acá puedo valorar la fracción de eyección. Hay muchas cosas para valorar acá. Y el ET te sirve por si el paciente tiene mala ventana o por si el paciente tiene una endocarditis o porque te queden dudas, no sé, es una insuficiencia moderada, más tirando para grave o ya está directamente en grave, porque si es grave ya tiene que ir a cirugía, ¿estamos? El ET se usa más que todo para cuando te quedan dudas. En endocarditis sí hay que pedirlo porque te puede valorar mucho mejor las vegetaciones, si son vegetaciones menor a vegetaciones pequeñas, menor a 10 milímetros, sí, es decir, menor a 1 centímetro, estamos, vegetaciones pequeñas ya te puede ver con el ET. O si quiero valorar si hay trombos en las aurículas izquierdas, estamos, para que después de eso yo pueda hacer una cardioversión si estoy frente a una fibrilación auricular. Vamos al siguiente. La ergometría. La ergometría es una prueba que se suele realizar rápidamente, o sea, es fácil de hacer, se lo puede hacer en una bicicleta estacionaria o también se puede hacer en una cinta deslizante, ¿estamos? Y yo mientras voy, yo con esto puedo evaluar clase funcional, puedo evaluar isquemia,
puedo evaluar respuesta a los betabloqueantes, estamos, respuesta al tratamiento. ¿Y qué evalúo acá? Evalúo, la frecuencia cardíaca, evalúo la presión arterial y voy a valorar también el comportamiento electrocardiográfico, la frecuencia cardíaca, todo ello. ¿Estamos? Sigamos al siguiente. Es un estudio bastante bello. Miren, acá están todas las indicaciones según la AJA del 2002. Ya lo leen con tiempo ustedes, y acá vienen muchas preguntas. El Holter, ¿cuándo pido un Holter? Cuando un paciente tiene palpitaciones o ha tenido pérdida de conocimiento, y esto es algo que se presenta frecuente, no sé, durante la semana le pasa a estas palpitaciones, algo que sea cotidiano, porque el Holter te evalúa el registro. Mira, ¿por qué se ve tan chiquito? Te evalúa el registro electrocardiográfico por 24 o a 48 horas, ¿estamos? Aquí están los electrodos, acá abajo tengo al monitor, ¿estamos? Donde se guarda toda la información y luego ya el cardiólogo hace un estudio. ¿Cuándo le pido Holter a un paciente? Cuando el paciente viene por palpitaciones, son palpitaciones que se dan frecuentes, pero aquel que le da palpitaciones una vez al mes, hay altas chances que el Holter le dé normal, ¿no? Porque más bien que cuando tenga esas palpitaciones rápido hay que hacerle un electro, que tienes más chance de agarrar ahí si es que hay algún tipo de arritmia, ¿no? Vamos al siguiente. El mapa que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿estamos? Me sirve para que yo pueda tener registros de la presión arterial durante las 24 horas, tanto de día como de noche. ¿Cuándo lo considero como hipertensión arterial? Si, por ejemplo, durante el día o durante las 24 horas es mayor a 130, la presión arterial promedio es más de 130 sobre 80, lo considero como hipertensión. Si durante la noche, donde yo espero que la presión haga un diper, es decir, una caída de la presión arterial porque predomina el parasimpático, si ahí las presiones son mayor a 120 sobre 70, también hago diagnóstico de hipertensión arterial, ¿estamos? Sobre todo el mapa lo hago en pacientes en que me crea duda, en que tengan, por ejemplo, el síndrome de la bata blanca, o que quiero ver respuesta a tratamiento, ¿estamos? O en pacientes en que sospeche que tienen altas de presión durante la noche, y obviamente como no viene a tomarse la presión en la noche, es mejor hacerle una monitorización ambulatoria de la presión arterial. ¿Sigamos? ¿Qué otro estudio más tenemos? También podemos valorar lo que es isquemia mediante la medicina nuclear. Y ahí el estudio que se suele usar es el SPEC. Miren acá la diferencia. En la radiología, ¿qué pasa? Yo irradio al paciente, ¿cierto? Aquí está, de donde salen todos los rayos X. Irradio al paciente y quien capta es una placa. En cambio acá yo le administro al paciente un radiotrazador y luego por este tomógrafo voy a captar las radiaciones que vienen desde del mismo paciente, se puede decir. Uy, mi perrito me está haciendo la competencia. Para eso pasamos al siguiente. Hay radiotrazadores. Miren qué imágenes se va a tener. Acá les estoy haciendo correlación con los distintos cortes que puedo hacer. Por ejemplo, acá tengo un eje corto, donde le voy a cortar a mi ventrículo izquierdo de manera, se puede decir, como transversal. Esta es la imagen. Acá tengo el ventrículo izquierdo. ¿Se entiende acá? Acá, en cambio, estoy haciendo un corte sagital. Acá tengo el ventrículo izquierdo, acá la cara anterior y acá la cara inferior o posterior, mientras que acá estoy haciendo un corte en el eje largo horizontal y acá voy a tener la cara lateral y a esta zona la cara septal. Acá abajo está la correlación anatómica, ¿estamos? Sigamos al siguiente. Esto me sirve para valorar isquemia. Miren acá. Acá en la parte superior yo voy a tener a un miocardio sometido a estrés, que puede ser frente al ejercicio que le hice hacer al paciente, o también puedo producir estrés farmacológico. ¿Ven alguna? Mira, los dos primeros son eje corto, los dos
segundos son cortes sagitales y los dos últimos son cortes horizontales. ¿Estamos? En los dos primeros, ¿ven alguna diferencia entre el primer y segundo? En primera y segunda fila. ¿Cuál está mucho más pintado, mucho más intenso? Yanela. Entre las primeras dos filas. ¿La primera o la segunda? ¿Quién te dibuja mejor al ventrículo izquierdo? Toda la redondez como una dona. Basti. ¿No andará por ahí Caritos y esa? El segundo, doctora. El segundo. Perfecto. En el primero se puede observar, ¿vieron que hay un déficit un defecto de perfusión? Esto te habla que hay isquemia a este nivel, ahí abajo. Lástima que no puedo usar mis flechitas. Pero ustedes ven que hay diferencia entre el primero y el segundo. En cada una de las dos filas, en el primero y el segundo, hay como ahí está Juan, andabas por ahí, Juan. Hay defectos, ¿cierto? Esto te habla de defectos de perfusión y te ayuda a hacer diagnóstico de isquemia. La primera, ¿cómo se llama? La primera fila está durante el esfuerzo y durante el esfuerzo veo que hay isquemia y durante el reposo veo que el defecto es reversible, no veo más isquemia. Lo mismo en los dos del centro, que son cortes sagitales. En la primera imagen veo que hay defectos a nivel de la cara inferior. ¿Se dan cuenta? A nivel de la cara inferior ven que está un moradito, pero en la imagen más inferior veo que está totalmente amarillo. Por ejemplo, ya revirtió. Las primeras imágenes de la parte donde ven los defectos fueron tomadas durante el estrés y las otras son durante el reposo. ¿Estamos? Veo que aquí hay defectos de perfusión que involucran la cara inferior e inferolateral, ¿estamos? Que son territorios de la circunfleja y de la coronaria derecha. Bien, sigamos. Entonces te ayudan a valorar isquemia, mientras que el PET te ayuda a valorar viabilidad. Sigamos, no lo voy a confundir más. Vamos. Acabamos. Y por último, el cateterismo. El cateterismo cardíaco me sirve para que yo valore la anatomía ¿de qué? De las arterias coronarias. Donde se ve la flechita que puso ahí Fabiola, esta es una cateterización selectiva del tronco coronario izquierdo. ¿Estamos? La seca quiere decir circunfleja, y a nivel, la otra, donde hay una flecha que dice estenosis coronaria, te está hablando de una estenosis, ¿sí? ¿Vieron? Una estenosis bastante crítica de la arteria descendente anterior en su tercio proximal. ¿Se ve allí? Se ve muy claro, ¿no? En cambio, hacia el lado izquierdo tengo una cateterización selectiva de la arteria coronaria derecha. Vieron que también hay una estenosis allí significativa, más del 70% estamos, de la arteria coronaria derecha. Bien, gente, ¿preguntas? ¿Ninguna? O no sé. Nos podemos ir a cenar. Gente, ¿alguna pregunta? Digan algo, porque ya hemos terminado. Marcos. Muy bien, Renzo. Chicos, ¿preguntas de esto? ¿Nada? ¿Quieren ser libres? Yo también. ¿Quién me preguntó eso? Para el examen es más semiología. Sí, gente, pero vieron que ahí también pedía como laboratorio, y bueno, laboratorios decimos. No. Tratamiento. El objetivo de la semiología es que ustedes se acerquen al diagnóstico probable o al diagnóstico presuntivo por el examen físico, ¿no? Por sus herramientas que tengan, por la anamnesis, el examen físico, ¿estamos? Y bueno, y aquí hablamos un poco de laboratorio, pero yo no he hablado de tratamiento. Ah, sí hablé de tratamiento. Supuestamente deberías. No, pero no le voy a preguntar tratamiento, porque ese no es el objetivo, ¿no? Como lo dice. ¿Qué pasó con Andrea Milei? ¿Por qué me pone cara triste? Bueno, chicos, pero ¿saben qué? Está pendiente una clase de fármaco que lo iban a tener con el doctor Ronnie, que es sobre anticoagulantes. Porque, pobre Juan,
¿Qué pasó ahí? Hay que ver qué día lo podemos dar, ¿estamos? No, ahorita, ¿por qué puso no, Yoremi? Ahora no, obviamente, ahorita no, ya sé que es mucho. Vi ahí, según el sílabus, eran los antiagregantes, pero la verdad que antiagregantes lo vimos conmigo. ¿Se acuerdan cuando vimos isquemia? Vimos lo que es el clopidogrel, vimos la aspirina, vimos el mecanismo de acción, todo de eso, vimos el ticagrelol. Entonces lo que estaría pendiente sería anticoagulantes, es decir, tendríamos que ver la hemostasia secundaria, ¿no? Anticoagulantes y los fibrinolíticos. Que eso es más una clase de hematología, pero lo podemos dar. No sé para cuándo lo podemos dar. Ustedes me dicen, ¿estamos? Pero hoy yo creo que ya no, y mañana ya tenemos el examen, así que capaz que luego. Doctora, ¿será como las preguntas CKG? Lucas, ¿por qué dices eso? Porque es un nivel de residente, doctora. Nivel de residente, dicen. Gente, les pregunté dónde se formaba el flúter auricular. Que me No, lo eso digan. sí, doctora, eso sí está fácil. En el istmo cabo tricuspidio. Muy bien, pero ¿saben qué? Fueron muy poquísimos los que respondieron istmo cabo tricuspidio. Y los de Brugada o sea, tiene los criterios para que tú diagnostiques una TB. Y les pregunté si los criterios grandes, ni siquiera les pregunté el de rama derecha, el de rama izquierda, que eso sí ya me parece más residente. Doctora, sí, justamente en eso quería hacer un pedido, que las preguntas para el examen de semiología no sean para confundirnos, sino para marcar lo que sabemos, lo que más sabemos, lo más importante. ¿Qué preguntas les he hecho para confundir gente? Por favor, doctora. Hay cosas que hay que tenerlas claras. Por ejemplo, no pueden confundir un bloqueo AB completo con una bradicardia sinusal. Se juega la vida del paciente. Eso es algo muy básico. Y hay, por no decir, solo hubo un alumno que me contestó bloqueo AB completo. O sea, un bloqueo AB completo de tercer grado hay que reconocerlo. Tremendos QRS anchos, una frecuencia de 20. No vamos a poner MOVIS 1, o sea, cuando yo les dije que el MOVIS 1 se puede encontrar en gente normal o deportistas. Entonces, eso no tiene ningún truco. El truco es ya la falta de criterio y estudio. Ale CEPRE, dice. No, me refería, doctora... Sí, ahí me responde que CEPRE, por ejemplo. Disculpa, doctora, me refería cuando hay algunas preguntas decía marque la más correcta y parecía que las otras alternativas también estaban correctas. Ah, ya. Pero no les voy a poner la correcta, marque la correcta directo. Sí, doctora. O sea, la correcta que está. Ya, entonces solamente no sea como un doctor que ahora me acuerdo y no quiero decir su nombre. No sé a qué te refieres. Brian Acero, gracias. Muy bien. Gente, ¿preguntas? ¿Ninguna? Voy a preguntar electro, gente, ¿ah? Porque tuvimos como una clase de electro. Gente, no se pongan tristes, pregunten otra cosa, a ver. Una fija, doctora. Pero ¿saben qué? Yo me quedé preocupada con su último examen de electro. Me parece que estuvieron más con el tema del fútbol o cosas por el estilo. Y muchos no identificaron una FA, muchos no identificaron lo que es un flúter, que fueron las preguntas que dio el doctor, ni siquiera yo. ¿Estamos? Y bueno, no me diga eso. Sí, Juan Diego, la verdad ibas bastante bien, pero no sé qué pasó. Mentira, no, todo bien. Eso, gente. Elías, tú también. Bueno, yo creo que es el horario, gente. Vamos a descansar. ¿Tienen alguna pregunta? Go Susti. Sí, se las pasé a Celeste, me olvidé de pasarle a Lucas, pero sí están las notas de electro. Entonces, doctora, ¿me lo podría pasar, por favor? Aunque sea de nuestro grupito. Sí, obvio, de su grupito nomás. Sí, doctora, gracias.
Sí, tranqui, Luca. ¿Alguna otra pregunta, gente? Doctorita, Al que va después del examen a semana de oración. Gente, vamos mañana, el jueves, después del examen a la semana de oración. ¿A qué horas les han... está... 7:30 de la noche? ¿El examen? Ah, eso sí, pero el examen es el viernes. Ah, yo pensaba que era el jueves. Sí, el viernes a las 3 de la tarde será el examen, doctora. ¿Quién dijo eso? La escuela. Ah, está, porque Celeste está manejando otra fecha. No, le solicitamos el cambio como grupo, porque estamos rotando y tenemos presentación de historia clínica, entonces el tiempo está muy corto. Ya, entonces el viernes a las 3. Bien. Chicos, eso es todo. Doctora, Vamos a tener una clase nuevamente de electro para aclarar ciertos puntos que vi que estábamos ahí muy flojos. doctora, disculpe. Y lean al menos las diapos que les mando, gente, de electro. Doctora, disculpe, una pregunta. Usted acaba de mencionar que va a venir EKG, sin embargo quería decirle que no todos llevamos el curso de EKG para saber más que todo en los primeros temas que avanzamos había preguntas de EKG. Enfocarnos a esas patologías en caso sea... Sí, exacto. Por ejemplo, reconocer un bloqueo AB completo. Gente, ¿y por qué no llevan electro? Bueno, son diferentes factores. Hay varios que no estamos llevando. Ya. Sí, ¿Nunca lo llevaron? sí, pero algunos no. Bueno, creo que los casos son muy distintos como para poder mencionarlo. No, yo voy a preguntar de los electros que les di en la clase nomás. Ah, ok, doctora. Ok, doctora, gracias. Está un poquito ya ventilado. Ya. O sea, un ritmo sinusal tiene que saber reconocer. Un bloqueo AB completo también. Una taquicardia ventricular también, ¿no? No sé, electro. Renzo, por favor, no me hagas quedar mal. Estamos. Vieron que ahí les di una clase de electro que fue así como un rápido, porque también pedía electro allí en el sílabus, pero fue así un pantallazo grande nomás. Bueno, chicos, no sé, cualquier cosa lo preguntan por el WhatsApp. Nos vemos. Vamos a cenar todos tranquilos. Mira, ¿quién está ahí? Muchas gracias, doctora. Muy bien, chicos, que pasen bien y luego la clase de fármacos, ¿estamos? Y Marcos, cuando puedas, no ahora dedícate a estudiar, sino, no sé, el viernes después del examen de semio, recuerda, porfa, ayudarme con el tema de la tablita que te mencioné. ¿Qué? No, gente, vas más a semiología, no se preocupen. Tanto. Así cuídense.